La terapia intensiva para el familiar. ¿Qué representa esa unidad de cuidados intensivos para un familiar que tiene a su ser querido en una cama con toda esa serie de monitores y equipo a su alrededor? Eh, es una etapa complicada. Yo creo que es la etapa más difícil que puede haber. De entrada, a pesar de que nosotros hayamos salido contentos de una cirugía, a pesar de que hayamos dicho que todo salió bien, el riesgo realmente sigue, no se ha ganado absolutamente nada. El paciente en terapia intensiva requiere atención continua, permanente, y en esa unidad de cuidado intensivo de primera instancia, aunque todo haya salido perfecto en la cirugía de corazón, no van a recibir la información que ustedes quieren escuchar. O sea, todos los pacientes que están en terapia intensiva están ahí porque su condición es grave y potencialmente mortal. Se va a atender cualquier tipo de complicación, cualquier tipo de incidente, cualquier circunstancia que no se haya observado previamente, se va a atender, se va a resolver. Sin embargo, en muchos casos puede haber muchas causas para que la persona fallezca a pesar de que su condición postquirúrgica en los primeros minutos haya sido buena. Entonces, no esperen que ningún intensivista les diga que todo está perfecto y que su familiar está bien. Sobre todo en las primeras horas siempre va a existir la prudencia o la necesidad de explicarles de que el paciente está grave y que puede fallecer. Entonces empieza el primer choque, la primera contradicción que podamos observar por parte del equipo de trabajo y la manera en que ustedes perciben las cosas. Yo suelo advertirles que no se les puede decir otra cosa. No esperen que se les diga algo diferente, pero a la vez pueden ustedes ir al otro lado, pensando que si la condición es realmente grave, si hay un deterioro en la condición del paciente en las primeras horas después de la cirugía, a los siguientes días, el paciente está sangrando, está en una condición de choque, su condición ha cambiado radicalmente, el intensivista les habla y les dice, ¿saben qué? La condición es grave y tu familia puede morir. Pues a veces ustedes sienten que, el cirujano ya me había dicho que eso me iban a decir, por lo tanto, yo sé que eso no es cierto y hay cierto eh, negación de ese tipo de información, y por lo tanto, si la persona que se está atendiendo fallece, entonces se sienten engañados eh, o sienten que algo no se hizo adecuadamente bien. La verdad es que el intensivista enfrenta día a día, minuto a minuto, todo lo que está ocurriendo ahí. Tiene que lidiar con los cambios metabólicos y otras circunstancias que imperan en un paciente posoperado de corazón. Por lo tanto, aunque no van a minimizar ninguna condición posquirúrgica, aunque insisto, sea satisfactoria, eh, tampoco ellos tienen la necesidad de mentir o exagerar la condición de gravedad del paciente. Eh, Normalmente ustedes como familiares van a tener la inquietud de estar junto a su familiar. Ustedes sienten que pueden hacer algo por él, que pueden permanecer al lado del paciente, de su ser querido, eh, ayudando y apoyando en algún sentido su condición de gravedad. Sí hay hospitales que permiten la permanencia del familiar, se llaman hospitales de puertas abiertas. Es una terapia que funciona, que sirve. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales, sobre todo del sector público, esto no es factible, no hay las condiciones para poder tener a un familiar permanentemente en una unidad de cuidados intensivos. No hay espacio para que ellos puedan permanecer ahí. También habría que darles algún tipo de pláticas o orientación, alguna preparación para que ellos sepan
lo que se tiene que hacer, los cuidados que tendría que tener para permanecer con su familiar. Entonces, en concreto, la mayoría de las unidades de cuidados intensivos no permiten la permanencia de los familiares de manera continua. Y eso es en parte porque pueden entorpecer las acciones que se están llevando a cabo con su familiar por parte de la enorme cantidad de personal que los atiende. Entonces, el familiar tiene que estar fuera del hospital o en algún otro lugar de resguardo, esperando a que se le den noticias o esperando ese momento en que le permiten pasar a ver a su familiar, que suele ser un tiempo corto, así que puede ser muy desesperante. Yo siempre les recomiendo a los familiares que permanezcan atentos, pero aprovechen ese momento en donde no pueden estar con su familia para descansar. Lo que se tiene que hacer ya se hizo. Los médicos especialistas, el personal auxiliar y paramédico que interviene está atento de su familiar, están haciendo lo necesario para ayudarlo. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa confianza y puedan descansar. ¿Por qué? Porque normalmente el proceso previo a la cirugía puede ser bastante estresante. La mayoría de las personas llegan sin comer, sin dormir, con un grado de estrés máximo. Y aunque yo sé que físicamente necesitan descanso, ustedes no se sienten cómodos descansando o durmiendo porque la angustia los supera. Pero en un tiempo de recuperación promedio de 3 a 4 días en una terapia intensiva, pues la verdad es que puede ser muy desgastante para ustedes. Entonces aprovechen en la medida de las posibilidades para descansar. Hay horas, horarios y momentos determinados para dar informes. Hay que cuidar, respetarlos. Normalmente el personal que labora en la terapia intensiva está continuamente teniendo diferentes acciones, realizando procedimientos. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de estar continuamente platicando con todos ustedes, los familiares. Y la premisa general, obviamente no específica, pero la premisa es: si no hay noticias, es una buena noticia. O sea, si el intensivista no te habla a las 2 de la mañana, quiere decir que tu familiar no hay algo importante que tenga que notificarte. Si te hablan a las 2 de la mañana, pues das por hecho que algo ocurrió, algo pasa o algo te tienen que notificar. Y por lo regular no es para decirte: oiga, 2 de la mañana, ¿cómo está usted, señor? Fíjese que su manera está muy bien, ¿eh? No, realmente hay que tener esa conciencia de que si te están hablando, si te están dando algún tipo de informes para que autorices algo, para preguntarte algo importante o para darte una mala noticia. Entonces, si no te dan noticias, si no te están dando algún tipo de explicación, siéntete tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay manera de que el personal de la terapia te tenga informado minuto a minuto de lo que está pasando, y eso pues yo sé que te causa angustia o que les causa un gran disconfort. Por otra parte, el familiar siempre va a ser muy impactante ver a un familiar dentro de la terapia intensiva. Eso es un hecho, que ver a tu ser querido, que previamente en la mayoría de los casos ingresa caminando a un hospital, en las mejores condiciones, se encuentra pálido, es una persona muchas veces inconsciente, incoherente, irritable, con una serie de equipos, de mangueras, de catéteres, pues que realmente causa una gran angustia. Entonces el impacto es mayor, por no decir de otra manera, y pues es algo que tienen que entender, que su familiar está pasando por un proceso importante, que se está haciendo lo necesario, que no podemos quitarle todo lo que tiene en su cuerpo, que no podemos mejorar su
su coloración, o no podemos darle algo para que despierte la manera placentera que quisiéramos que lo hiciera, y que esto lleva un proceso y que se está atendiendo y que tenemos esa misma preocupación. Pero eso no se puede hacer de un momento a otro. Como familiar tienen que entender que hay normas que se tienen que cumplir en una terapia intensiva por la propia seguridad del paciente. Todas las personas que vienen a la terapia tienen que lavarse bien sus manos, tienen que cubrir en muchos casos sus manos con algún tipo de guante estéril, cubrir su cabeza, su boca con un cubrebocas, usar una bata para no poner en contacto la ropa que traemos de la calle con el paciente de manera directa. Quisiéramos abrazar a nuestros seres queridos, besarlos, pero en muchas ocasiones pues no es una condición prudente, por los riesgos que esto implica para él. La medida de las circunstancias, de medida que pacientes se vayan retirando algunos medicamentos o algunas catéteres, intubación, etcétera, pues habrá la posibilidad que interactúen un poquito más con ellos, que puedan darle algún abrazo, algún beso, ayudarlos en sus alimentos, pero realmente eso se va viendo y se les va explicando de acuerdo a las circunstancias. En los hospitales que no son de puertas abiertas, que no tienen la permanencia constante del familiar, por lo regular el tiempo de visita es corto y se limita a los familiares directos en caso de un niño, padre y madre, en caso de los adultos, esposa, hijos. No es prudente y no debe haber visitas de gran número de personas, sobre todo personas diferentes en diferentes circunstancias, porque pues eso expone más al paciente a adquirir algún otro tipo de infección. Sí, yo sé que hay gente que ama y que quiere y desea estar con esa persona dándole algún tipo de aliento, pero no es el momento en una unidad de cuidado intensivo para tratar de visitarlo y estar ahí con él. Habrá que buscar alguna otra manera de externar esa preocupación y esos buenos deseos, pero definitivamente no es dentro de una terapia intensiva. Entonces, las visitas suelen ser concretas, idealmente por pocos familiares que se puedan monitorizar y se puedan mantener vigilancia de ellos, que se les pueda haber orientado perfectamente bien sobre las normas y los cuidados que se deben de tener. No podemos ingresar con anillos, con alhajas de diferentes tipos como pulseras, relojes, y pues lo que suele ser uno de los motivos más que causan más controversia es el uso de celulares. O sea, habrá situaciones específicas donde se les permita, pero regularmente no es prudente que ingreses con tu celular y busques tomar videos, fotografías, hacer videoconferencias con los familiares a un lado del paciente, tomarse selfies. Pues es algo que es imprudente, no es correcto, no es el objetivo de tu visita. Entonces lo tenemos que restringir. La causa principal de no usar celulares, además de lo impropio, es que también nuestros celulares están francamente contaminados y seríamos portadores de diferentes tipos de infecciones. Los pacientes de por sí, por su condición de gravedad, son extremadamente proclives a desarrollar un proceso infeccioso. Muchos ya tienen un proceso infeccioso y se está atendiendo. Entonces lo que menos necesita es que llegue otra bacteria extraída por nosotros mismos a afectar la condición del paciente. Así que definitivamente celulares no. Habrá casos específicos que se acepten y se aprueben por parte del personal de ahí, ya ha tocado el tema de manera muy específica. La otra circunstancia muy importante de entender por los familiares es que hay algo que se llama delirium. El delirium es una alteración cognitiva del paciente que permanece o permaneció en terapia intensiva. Hay múltiples causas, es multifactorial. La primera es una condición psicológica. El paciente genera algún tipo de barrera o de escudo psicológico ante la agresión. Dolor, falta de sueño fisiológico,
la incapacidad por mantener su ciclo vigila-sueño, dolor, diferentes tipos de molestia, la angustia de no estar en su casa con sus familiares, rodeado de gente extraña, luces, ruidos que pueden ser bastante molestos. Pero también por otro lado, también los medicamentos que se administran, algunos derivados de la morfina, otros sintéticos, como puede ser el fentanilo, se usa propofol, se usa benzodiazepinas, midazolam, en fin, muchos medicamentos que se administran tienen efectos que se pueden prolongar por más tiempo del que quisiéramos, forman depósitos dentro de nuestro cuerpo, por lo cual siguen teniendo efecto una vez suspendidos. También algunos otros fármacos que no están relacionados a una condición neurológica, también afectan la condición o el estado de alerta. Entonces hay que entender que la persona, sobre todo la persona que ha durado mucho tiempo en una terapia intensiva, no va a ser la misma. Es una persona que suele ser indiferente. Hay etapas y hay estados diferentes, pero en términos generales es eso: ausencia, indiferencia, voltean la mirada hacia otro lado, no sonríen. En el caso de los bebés, pueden incluso tener dificultad para pasarse sus alimentos, para la succión. Muchas veces los tenemos que asistir con algún tipo de sonda por algún tiempo. Sobre todo el bebé se muestra con un retraso de lo que ya hacía. Vamos a suponer que era un bebé que ya sostenía bien su cabeza, que se sentaba, que interactuaba, que jugaba, que buscaba el juguete. Es un bebé que va a estar muchas veces acostado, indiferente, que no va a sostener por sí su cabecita, que no va a buscar el juguete, que no va a buscar la mano de la mamá. Y eso puede ser, yo creo que la etapa más difícil o la circunstancia más complicada. La gran mayoría de estos bebés no tienen un daño orgánico, no tienen un problema en su cerebrito ni nada que les haya pasado, es algo transitorio, pero la recuperación va a ser lenta, va a ser paulatina. Algunos bebés, niños, se pueden recuperar en un lapso relativamente corto de apenas unos 3, 4, 5 días, pero hay niños que les puede llevar 1, 2, 3 semanas tener una recuperación, no al 100%. Afortunadamente esto es una cuestión temporal y transitoria, pero sí, yo creo que es una de las causas o de los motivos por el cual el familiar va a estar más angustiado, y que es una situación que van a tener que lidiar con ella en piso incluso. No es común que el paciente tenga una recuperación plena, sobre todo si hay algún tipo de supresión, algunos medicamentos, y se le tengan que ir suspendiendo poco a poco. No vamos a tener esa recuperación rápida, y no necesariamente tenemos que tener el paciente en terapia intensiva hasta que recupere esta condición, porque la otra parte que ustedes deben entender es que parte de la recuperación, parte de esa rehabilitación que necesitan es permanecer con su familiar, quitar la agresión, ver la luz del día en su habitación, la estimulación que genera una madre junto a su hijo. Con el adulto es lo mismo. Vaya, el adulto mayor, sobre todo, no se diga en una etapa octogenaria, pues va a delirar, va a decir cosas raras, va a haber gente que no está ahí, que a veces asociamos con otro tipo de ideas, de todo tipo. Pero no, realmente la persona sí ve y tiene delirio, puede tener paranoia, pueden ser en cierta medida en ocasiones agresivos. Normalmente ayudamos con algunos medicamentos, pero no es algo en las condiciones menos graves, que son la mayoría de las situaciones, que requiera algún tipo de sedación o manejo especial. Definitivamente el motivo por el cual podemos administrar algunos medicamentos en los casos de delirios extremos es cuando la persona se pone en peligro a sí misma, y puede llegar incluso a poner en peligro a la persona que le está ayudando. Fases excitadas, de grito, de arrancarse catéteres, pues definitivamente tenemos que administrar algo para ayudarlos.
Eh, pero no es un estándar general que los pacientes desarrollen ese tipo de excitación como parte del delirio. Tarde que temprano, al cabo de algunas semanas, sobre todo en los adultos mayores que tardan más en recuperarse, definitivamente volvemos a ver a la misma persona. Hay que tener esa paciencia. Siempre hay que descartar problemas orgánicos, obviamente, que no haya habido algún tipo de embolismo o alteración cerebral, pero la mayoría de los casos no existe ese tipo de daño orgánico. Las causas también pueden tener relación con alteraciones electrolíticas, puede tener alteraciones metabólicas de su glucosa, etcétera. Entonces, atendemos las causas, atendemos los diferentes motivos que lo condicionan, pero el proceso es un proceso lento y paulatino. El paciente en terapia intensiva egresa en las mejores condiciones posibles. Ya explicábamos que puede haber alteraciones todavía persistentes, pero que consideramos que dentro de una terapia intensiva no es el mejor lugar para tener esta recuperación. Por lo tanto, hay que entender claramente que la persona en su pase a piso apoyada por ustedes, pues van a recuperarse más rápido. El familiar obviamente va a tener esa angustia, esa desesperación por recibir un paciente que estaba lleno de monitores y de equipo, de gente vigilándolos, ahora a un piso donde hay una monitorización mínima, donde hay 5 o 6 veces menos personal, pero pues es necesario. Hay que tener confianza de que la terapia intensiva está tomando las mejores decisiones y que lo hacen por su bien, con base en la experiencia que han ganado en este proceso.